Hola, hola, ¿qué tal mis estimados? Ya estamos aquí con la continuación de nuestra clase donde hemos estado viendo las intensidades de diseño y en particular nos referíamos a la intensidad para las acciones variables que corresponden normalmente a las cargas vivas, ¿verdad? También hablábamos que pudieran ser cargas de temperatura y algunas otras, pero particularmente son las cargas vivas. Entonces, en ese sentido, dije, vamos a mostrarles las normas técnicas para ubicar esa tabla que tanto mencionamos. No lo quería hacer, realmente era el trabajo que pienso que ustedes tienen que hacer una parte en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en esto. Aquí tenemos las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para diseño estructural de las edificaciones. ¿Sí? Y prácticamente podemos notar que es lo que hemos estado viendo ahorita: acciones de diseño, criterios de diseño estructural, como son los estados límites que hemos estado viendo, y en este caso pues vimos resistencias de diseño, y pues nos interesan no solo las cargas muertas, sino las cargas variables que están en el capítulo 6. Vamos a irnos allá. Y aquí estamos en el capítulo 6, que se refiere a acciones variables, cargas vivas, disposiciones generales, y bueno, aquí nos hablan de algo más, por eso hay que leerlo bien, como son las cargas transitorias. Deben de leer esto, es necesario. Cambios de uso o remodelación, deformaciones impuestas, hundimientos, etc. Pero lo que nos interesa ver en este caso es esta tabla, la de las cargas vivas. Y aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? Voy a tomar un lápiz para marcarlo. Esto es la máxima, la W máxima que mencionamos, que viene siendo la carga viva máxima. En este caso tenemos la accidental, que es la que utilizaremos para sismo, y la media, ¿verdad? Que en este caso son para cargas de larga duración, que podemos decir que la vamos a utilizar cuando hagamos el análisis de fluencia lenta, cuando hagamos el análisis de deflexión a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos tomar este tipo de referencias de carga. Y como les decía, en ese sentido además hay observaciones de cuándo utilizar una u otra, y además cuando se trata de que el entrepiso sirva de habitación, oficinas, aulas, comunicaciones peatonales, lugares de reunión, azoteas con pendiente no mayor al 5%, o sea casi planas, y con pendiente mayor al 5%. Todas estas causas, todas estas condiciones están marcadas aquí, y en un momento dado tienen observaciones que vimos en este punto. Por ejemplo, aquí nos dice, para el caso vamos ahorita que estábamos revisando un comercio, ¿sí? Si se dan cuenta, están refiriendo punto 8 de la máxima, punto 9 de la máxima y la máxima, y te da una referencia de una observación en el punto 6. Hay que leer la que se está refiriendo. El punto 6 dice que la carga máxima no debe ser inferior a 350 kilogramos por metro cuadrado. Debe especificarse la carga que se va a utilizar. Digamos, si yo evalúo que voy a almacenar libros en ese entrepiso, o voy a almacenar jabón, o voy a almacenar pintura, calculo más o menos para la altura de entrepiso cuántos cubetas de pintura vamos a tener ahí, un peso volumétrico de pintura, y obtendré una carga. Si me diera 340 kilos, no debo utilizar 350 como mínimo, ¿no? Si me diera 400, pues voy a utilizar 400, pero además en mis planos estructurales debo colocar la carga que estoy utilizando para diseño. Esas notas, hay otras notas adicionales que podrán ustedes encontrar revisando esta parte de las normas técnicas. ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces en el caso de las condiciones de diseño dice aquí que se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas y para cualquier estado límite de falla posible, o sea, para las cargas muertas más vivas, más accidentales, y para flexión, cortante o lo que fuera, que la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de carga en estudio. Buscamos la condición más desfavorable para el análisis de nuestra estructura, además multiplicado por factores de carga correspondiente. ¿Cuáles van a ser estas combinaciones? Pueden ser acciones permanentes y acciones variables, o sea, cargas muertas y cargas vivas. Cuando haya una combinación de ese tipo, carga muerta más carga viva, se empleará la intensidad máxima de la carga viva, considerándola uniformemente repartida sobre el área, ¿sí? Y cuando se trata de acciones permanentes y variables y accidentales, o sea, cuando incluimos también acciones accidentales como son las acciones de viento o las acciones de sismo, se considerarán todas las acciones permanentes y las acciones variables con sus valores instantáneos, ¿sí? En este caso, y además dice únicamente una acción accidental en cada combinación. O sea, si vamos a analizar viento, pues solamente viento va a ser la accidental y no viento y sismo al mismo tiempo. La probabilidad de que ambas condiciones se presenten, un huracán y un sismo al mismo tiempo, es muy mínima, por llamarlo de esa forma, o despreciable al grado que no se necesita hacerlo. Estaríamos sobredimensionando en un momento determinado, ¿verdad? Y en este caso, a ver, bueno, ok. Habla de factores de carga. ¿Cuáles son esos factores de carga? Los podemos ver acá. Dice, para combinaciones de acciones permanentes y acciones variables, cargas vivas y cargas muertas, sí, las cargas muertas o permanentes se van a multiplicar por un factor de 1.3. Esto es porque la variabilidad o la probabilidad que ese valor de la carga muerta sea excedido es muy mínimo, ¿no? O sea que de repente, si estoy considerando el peso volumétrico del tabique en 1700 kilogramos y que resulte que es de 1800 o que es de 2200, que sea un tabique muy pesado, posiblemente diríamos, ¿qué pasa con eso? Bueno, aquí por eso tenemos este factor de sobrecarga, pero es menos probable que exista una variación tan grande que no haya sido tomada en consideración, y por esa razón el factor se está reduciendo. Antes se utilizaba 1.4 parejo para ambas, ahora no. Las cargas muertas, como son más constantes, vamos a decir así, se manejan de 1.3, pero sin embargo las cargas variables o vivas, puede haber momentos en que haya una concentración inapropiada de cargas, por decirlo, una reunión en el cual no cabe, se abarrotaron todos. Entonces este factor trata de minimizar esa probabilidad de que sea excedido. Aparte, las estructuras del grupo A tienen otros factores. Ahorita seguimos con estructuras del grupo B. Acuérdense que son edificaciones convencionales las que vamos a analizar. Para combinaciones de acciones permanentes, variables y accidentales, o sea, cuando incluyen, aparte de las cargas muertas y vivas, también incluyamos sismo o viento, entonces el factor de carga va a ser 1.1 de manera constante. Esto está bastante probado ya, ¿no? Realmente la variación que se ha encontrado en los análisis ha sido alrededor de este valor, o 1.15 como máximo. De alguna forma, este es el más probable que siempre resulte en estas combinaciones, por lo que se ha aceptado como conveniente, ¿no? Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia o estabilidad de la estructura, se tomará un factor de 0.9. Ya vimos en las flotaciones que, por ejemplo, cuando se analiza una estabilidad por flotación, en este sentido, pues las cargas vivas no contribuyen de manera adecuada. Al contrario, aquí nos piden que
que lo afectemos por 0.9. Y en las revisiones de condiciones de servicio, como una afluencia lenta, una falla por fisuración, o una fisura, un agrietamiento, pues en este caso con el factor 1.0, ¿no? De flexiones, etcétera, con el factor de 1.0. Estas las condiciones de servicio se revisan con factores unitarios. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.